Y hoy, este tema de estereoisomería, que es un caso típico de isomería, que tiene que ver con la disposición en el espacio, ¿sí?, de los átomos. Ahí está. Bien, entonces, lo que vamos a ver acá primero es ubicarnos dentro de todos los tipos de isomería que hay, ¿sí? Ya sabemos nosotros que isómeros son compuestos que tienen igual fórmula general, pero diferente estructura en el espacio, ¿no es cierto? Muy bien. Nosotros habíamos visto, mientras estuvimos estudiando alcanos, alquenos, ¿sí?, la isomería estructural o plana, que estaba integrada por la isomería de cadena, la isomería de posición. En el caso de la isomería de función se daba típicamente en los aldehídos y cetonas, ¿sí? Y también vimos el fenómeno de la tautomería. Respecto de la isomería espacial o estereoisomería, estéreo quiere decir espacio. Bueno, tenemos la geométrica, que fue la que vimos para alquenos, ¿se acuerdan? Cis-trans. Esta conformacional, que no la vimos nosotros en detalle, pero se da en los ciclos alcanos, ¿sí? Luego después vamos a ver en carbohidratos algo de esto también. Y hoy nos vamos a dedicar a ver esta, que es la isomería óptica, ¿sí? Muy bien. Para ver qué significa o cuándo se da la isomería óptica, vamos a decir que para que haya isomería óptica, una molécula tiene que tener al menos un carbono quiral, ¿sí? ¿Qué es un carbono quiral? Bien, es aquel carbono que está unido a 4 grupos diferentes. Fíjense acá a la izquierda, este carbono que está rodeado en rojo, a la izquierda tiene un hidrógeno, arriba un grupo carbonilo, en este caso aldehído, a la derecha un oxidrilo y debajo un carbono con un oxidrilo, o sea, 4 grupos diferentes. En cambio, por ejemplo, acá a la derecha yo puse el propanal, fíjense que es un aldehído, y este carbono no presenta isomería geométrica porque justamente tiene unido a él 2 hidrógenos, ¿ven? El hecho de que tenga unido 2 átomos o grupos de átomos iguales ya invalida la isomería óptica. Algo interesante que les quería decir, que fíjense que dice acá, una molécula puede presentar isomería óptica. Quiero decir con esto que a pesar de que una molécula tenga un carbono quiral, puede ser que no presente isomería óptica o estereoisomería. Muy bien. Vamos a ver qué significa esto de isomería óptica o actividad óptica. Bien, la actividad óptica es una propiedad que tienen determinadas sustancias de desviar el plano de la luz polarizada. Ahora vamos a ver, ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Esas sustancias que tienen esa propiedad se las conoce como ópticamente activas, ¿sí? Entonces, lo que yo he hecho aquí es hacer un esquema de un polarímetro, ahora luego lo vamos a ver de verdad y lo vamos a ver funcionar. Fíjense, hay una fuente luminosa, que en general es una lámpara de sodio. Esa fuente luminosa, como cualquier fuente luminosa, emite luz en todos los sentidos. Lo que hace es hacer pasar ese haz de luz por un prisma polarizador. Y fíjense, ¿qué se logra con el prisma polarizador? Bueno, se logra que de todos los planos en los cuales se emite la luz, se selecciona un único plano. ¿Ven? En este caso, perpendicular a la dirección de la luz. Bien, entonces dice acá, luz polarizada verticalmente. Perfecto. Esto que ustedes ven acá en naranja es simplemente un tubo, como si fuera un tubito de ensayo,
de 10 centímetros de largo, o sea, 1 decímetro, que tiene una rosquita en cada punta. Entonces uno desarma uno de los extremos, coloca la muestra, una solución, enrosca y coloca este tubo, como si fuera un tubo de ensayo, dentro del polarímetro. Ahora lo van a ver. Fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando el haz de luz estaba polarizado verticalmente? Pasa a través de la sustancia. Bueno, fíjense cómo giró, ¿no? Ahí se ve que va girando, la sustancia hace girar esa luz, y entonces, acá estamos nosotros, el observador, con el ojito, ¿sí? Entonces nosotros hacemos girar este dial, este cristal, y lo que hacemos es medir ese ángulo de desvío. ¿Ven? Está marcado acá con alfa, ¿sí? Ahora después van a ver ustedes cómo es que se mide esto, ¿sí? Entonces, la propiedad de estas sustancias que son ópticamente activas es la de desviar el plano de la luz polarizada, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, este es uno de los polarímetros más comunes, se conoce como polarímetro de Lorentz. Es muy sencillo, y lo que se hace es colocar, ahora ustedes van a ver, yo les puse un video, lo vamos a ver, se levanta esta tapita, ahí se coloca la muestra. Esto que ven acá es el receptáculo de la lamparita de sodio, emite una luz naranja, ¿sí? Por supuesto, de longitud de onda constante, ¿no es cierto? Entonces, una vez que la muestra desvió el plano de la luz polarizada, como veíamos en el ejemplo, si la muestra desvía el plano hacia la derecha, nosotros decimos que la sustancia es dextrógira. Si desvía el plano de la luz hacia la izquierda, decimos que es levógira, ¿sí? A ese ángulo en el cual se desvía la luz lo llamamos ángulo de rotación alfa, y fíjense a qué es igual alfa. Bien, este alfa acá, entre corchetes, se denomina rotación específica. Es una propiedad física de la sustancia, como puede ser la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión. Entonces, esa rotación específica es igual, muy sencillo, a la rotación observada en el polarímetro dividido la concentración, que está expresada en gramos cada 100 mililitros, por la longitud del tubito que va aquí adentro, que yo les dije que era de 1 decímetro, o sea, 10 centímetros. Y eso multiplicado por 100 nos da la rotación específica. Ustedes me dirán, bueno, ¿para qué se puede usar esto? Bueno, miren, esto se puede usar como un método para determinar la concentración de una solución, de una sustancia ópticamente activa, porque la rotación específica la podemos buscar de tabla. Preparamos una solución y medimos alfa, que es el ángulo de rotación, la longitud del tubo es constante, porque es el mismo tubito que siempre está acá dentro del equipo, y entonces podemos despejar la concentración. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo se ve esto? Bueno, miren, lo tienen escrito acá. Si ustedes se fijan, acá hay un lente, ¿sí? Y entonces cuando vos mirás a través de ese lente, ves dos semicampos, como están acá. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy girando esta ruedita negra que ustedes ven acá, que hace girar el cristal analizador. ¿Y hasta cuándo la giro? Bueno, la tengo que girar hasta encontrar este punto, o sea, los dos semicampos en penumbra, ¿sí? O sea, no tienen que estar ni los dos en blanco, ni uno hacia el de la izquierda negro y blanco, o el de la derecha en negro. Tienen que estar exactamente los dos así. Una vez que uno logró este efecto en el lente, ahí mide el ángulo de rotación. Para comenzar debemos tomar las siguientes precauciones.
La primera es haber encendido la lámpara por lo menos 10 minutos antes de usar el polarímetro para lograr que se estabilice. La segunda, si correspondiera, es llevar a cero el equipo, no en este caso. Y la tercera, y no menos importante, es asegurarnos de que la solución con la que vamos a trabajar sea perfectamente límpida y translúcida. A continuación, tomamos el tubo portamuestra y lo llenamos con la solución a medir, de esta forma. Prácticamente hasta el tope, procurando siempre que al cerrarlo no queden burbujas en el seno del líquido y si queda alguna burbuja, ésta se ubique en la oliva. La oliva la colocamos hacia arriba y cerramos la tapa del polarímetro. A continuación, observamos a través del ocular, a la vez que movemos la perilla que gira la escala graduada, para poder encontrar una situación de luz tenue, como se muestra aquí. Si en algún momento consideramos que nos pasamos de esa situación de luminosidad tenue para ambos semicampos, podemos ir y venir con la rueda en cualquiera de los sentidos hasta que estemos convencidos de que ambos semicampos estén igualmente iluminados, con luz tenue cada uno. En este punto observamos la escala graduada y el vernier y tomamos la lectura. No olvidemos que la lectura se trata de ángulos, que son magnitudes con sus correspondientes unidades, los grados. Resulta que cuando nosotros tenemos ese carbono quiral, que yo les muestro acá en este ejemplo, ¿ven? Está unido un hidrógeno, un oxidrilo, a un grupo ácido y a un grupo metilo. Se pueden dar dos compuestos, ¿sí? Fíjense, este compuesto de acá de la izquierda y el de la derecha, que si ustedes notan, sería como la imagen especular. Es como si yo tuviera acá un espejo, ¿sí? En este caso el ejemplo es del ácido láctico. Entonces, un compuesto es imagen del otro. Para tenerlo más claro esto y más fácil, miren, nuestro cuerpo es quiral, como el carbono. Si nuestras manos son quirales. Si nosotros queremos superponer las manos una sobre otra, no coinciden. Si vos querés usar el guante de la derecha en la mano izquierda, no podés. Si querés ponerte el zapato de la derecha en el de la izquierda, tampoco podés. O sea, eso significan compuestos quirales, son no superponibles, ¿sí? Y en este caso, al tener un solo carbono quiral, es decir, un solo carbono que está unido a 4 grupos diferentes, se generan estos dos compuestos que son uno imagen especular del otro, fíjense acá están las manitos dibujadas, y estos dos compuestos se llaman enantiómeros, ¿sí? O sea, dentro de los estereoisómeros, al ser uno imagen especular del otro, tienen este nombre especial que se llaman enantiómeros. Muy bien, ¿qué características tienen los enantiómeros? Bueno, fíjense, igual forma molecular, desde ya, porque son isómeros, pero fíjense el detalle, iguales propiedades físicas e iguales propiedades químicas. Lo único que tienen diferente los enantiómeros es la actividad óptica, es decir, cómo giran el plano de la luz polarizada. Uno de ellos dos lo va a girar hacia la izquierda, entonces será levógiro menos alfa, y el otro girará el plano hacia la derecha, dextrógiro más alfa, ¿sí? Y encima la misma cantidad de grados. Supónganse que uno gira 32 grados a la derecha, el otro va a girar 32 grados hacia la izquierda, ¿sí? Ahora, muy bien. Nosotros tenemos acá el par de enantiómeros del ácido láctico, y ustedes, con esta descripción y esta formulita que yo les he puesto acá, no pueden saber cuál es el que va a girar el plano a la derecha y cuál es el que va a girar el plano a la izquierda. Es decir,
como está aclarado acá abajo, eso no se puede estimar. ¿Cuántos estereoisómeros puede tener una molécula? Bueno, miren, de eso dependerá de la cantidad de carbonos quirales que tenga la molécula, ¿sí? Entonces, esta pequeña formulita muy sencilla que dice que la cantidad de isómeros ópticos es igual a 2 elevado a la n por c, donde C es la, digamos, NC es la cantidad de carbonos quirales. Una cosa que aprovecho ahora para comentarle es que cada vez que nosotros queremos indicar o señalar un carbono quiral, lo único que hacemos es ponerle un asterisco. ¿Ven cómo está acá? Entonces, cada vez que ustedes vean un carbono con un asterisco, eso quiere decir que el carbono es quiral. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos acá el 2-butanol, miren si habremos usado montones de veces el 2-butanol, jamás tuvimos necesidad de aclarar esto. Sin embargo, el 2-butanol tiene este carbono quiral. Veamos por qué. Mirá, tiene unido un hidrógeno, un grupo etilo, un oxidrilo y un metilo. Tiene unido 4 grupos diferentes, por lo tanto él es quiral. El 2-butanol, al tener solamente un carbono quiral, es 2 a la 1, 2 estereoisómeros, ¿sí? O sea, 2 isómeros ópticos, por lo que hemos aprendido hasta ahora, sería un par de enantiómeros, como los que vimos recién. En cambio, si se da este caso, por ejemplo, esta sustancia cuyo nombre vulgar es eritrosa, ¿sí? Sería el triolbutanal. Fíjense, tiene 2 carbonos quirales. ¿Se alcanza a ver que son los 2 quirales? Repasemos entonces un poquito por las dudas. Vamos con el de arriba, este. Tiene unido un hidrógeno, el carbono carbonílico del grupo aldehído, el oxidrilo a la derecha y todo este grupo de átomos abajo. Es quiral. Y ahora analicemos el que está abajo. Tiene unido un hidrógeno, todo este grupo que está aquí arriba, un oxidrilo y CH2 y oxidrilo, también es quiral. Entonces, en este caso, como esta sustancia tiene 2 carbonos quirales, va a tener 2 al cuadrado, 4 estereoisómeros. ¿Sí? Resulta que nosotros vimos hace un ratito qué pasaba cuando una sustancia tenía un solo carbono quiral y por lo tanto daba 2 estereoisómeros que dijimos que eran un par de enantiómeros. Bueno, miren qué pasa acá cuando hay 2 carbonos quirales, que dijimos recién, se generaban 4 compuestos diferentes. Bueno, miren, a ver si lo podemos ver. Fíjense, esta sustancia que tiene 4 átomos de carbono, esta manera de dibujar se llama con estructuras de Fischer, sería el 2-cloro-3-bromo-butano. ¿Estamos de acuerdo con el nombre? Muy bien. Obviamente los carbonos quirales son los que están acá en las crucecitas, ¿sí? Y tiene 2 carbonos quirales. Muy bien. Entonces, si yo arranco con este, que tiene el cloro verde a la derecha y el bromo a la izquierda, y hago de cuenta que tengo un espejito, obtengo la imagen especular, que es esta que está acá, ¿ven? Y entonces digo, bueno, fantástico, ahí tengo un par de enantiómeros. Pero también podría tener esta estructura, donde el cloro y el bromo estuvieran del mismo lado. Vuelvo a poner un espejito y obtengo la imagen especular, es decir, el otro par de enantiómeros. ¿Sí? Muy bien. Ya aprendimos que cuando tenemos 2 estructuras y una es imagen especular de la otra, se llaman enantiómeros. Ahora, por ejemplo, la estructura 1, ¿qué es respecto de la 2 y la 3? Estamos seguros ya que no es imagen especular, ¿verdad? Entonces, ellos se llaman diasterómeros o diasteroisómeros. De las 2 maneras se puede decir. Entonces, ¿quiénes serían los diasterómeros? Bueno,
sería la estructura 1 con respecto a la 2 y la 3. La 4 con respecto a la 2 y la 3, bueno, y todas las combinaciones que nosotros podamos hacer, siempre y cuando no sea imagen especular. Perfecto. Así como definimos las características de los enantiómeros, estos dos, que eran imagen especular, ¿se acuerdan que dijimos? Igual fórmula, igual propiedades físicas, igual propiedades químicas. En lo único que se diferenciaban era en la forma de rotación del plano. Uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Ahora fíjense, ¿qué pasa con los diasterómeros? Bueno, igual fórmula molecular, por supuesto, son isómeros, pero, diferentes propiedades físicas, diferentes propiedades químicas, diferente actividad óptica, y encima no hay una regla para estimarla, de manera que los diasterómeros son compuestos totalmente diferentes, ¿sí? Si yo quiero comparar el compuesto de la estructura 1 con el compuesto de la estructura 2, a pesar de tener los mismos átomos, ¿sí?, en el mismo orden, la diferencia es que están orientados distinto en el espacio. Y ya vamos a ir comentando algo para ir acostumbrándonos. Cuando ustedes vean escrita una estructura así con la estructura de Fisher, tenemos que imaginarnos lo siguiente. Lo que está vertical está hacia adentro de la hoja, o sea, hacia adentro de la pantalla, hacia atrás, decimos nosotros. Y lo que está horizontal está hacia mí, hacia adelante, ¿sí? De esa manera logramos tener, ¿no es cierto?, la estructura tetraédrica de los carbonos que están aquí en la unión de las dos líneas, ¿verdad? Resulta que aparte de los enantiómeros, que son la imagen especular, de los diasterómeros, que eran esos que no tienen nada que ver, existe un tercer compuesto llamado compuesto meso, que se forma únicamente cuando en una molécula vos tenés un plano de simetría como ven acá, ¿sí? Es decir, no todas las moléculas son simétricas. Si vemos la placa anterior, no era simétrica porque los halógenos eran diferentes. Sin embargo, aquí, al ser iguales los halógenos, y fíjense que son iguales los extremos, la molécula es totalmente simétrica, a pesar de que los dos carbonos de las crucecitas acá son quirales. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Muy sencillo. La actividad óptica de la parte superior de la molécula anula la actividad óptica de la parte inferior. Por lo tanto, en definitiva, cuando vos ponés el compuesto en el polarímetro, la luz no se desvía. Es decir, el compuesto meso, que es el que se da solamente en las moléculas que tienen un plano de simetría, es ópticamente inactivo, ¿sí? Este es un dato interesante cuando uno analiza estructuras, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, puedo estar acá con el 2,3-dibromobutano, que es este compuesto que hemos tomado acá como ejemplo, y digo, bueno, perfecto, tiene 2 carbonos quirales, entonces 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, 4 estructuras isómeras posibles. Perfecto. Dibujo las 4. Luego de dibujar las 4, miro y me doy cuenta que en estas dos hay un plano de simetría. Entonces digo, no, estas dos constituyen un compuesto meso o forma meso. ¿Y qué significa eso? Bueno, ya sabemos que es ópticamente inactivo. Ahora fíjense lo que dice aquí en verde. Es el mismo compuesto. Vamos a hacer un ejercicio visual, a ver si ustedes se pueden ubicar, girar toda esta molécula así, poner la pata para abajo. Si esta molécula yo la giro hacia la izquierda, fíjense que me coincide exactamente con esta que está acá. Entonces,
volvemos a decir, cuando yo veo 2 carbonos quirales, digo 2 al cuadrado, 4. Dibujo las 4. Cuando dibujo las 4, me doy cuenta que hay un compuesto meso. Entonces, como las 2 representan al mismo compuesto, tacho una de estas 2. Todo esto está bárbaro, pero resulta que hay un problema que todavía no pudimos definir, que es cómo yo puedo nombrar, supongamos esto que tenemos acá, el par de enantiómeros. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo que esta sustancia es el 2,3-dibromobutano. ¿Ya? A esta altura todos sabemos eso. Ahora, ¿cómo te aviso yo que quiero que dibujes el de la izquierda o el de la derecha? Tiene que tener alguna denominación, es decir, este arreglo de los átomos en el espacio es diferente a este otro arreglo. Tiene que tener algún nombre para que nosotros podamos identificar inclusive también la estructura de compuestos mesos. Para eso lo que necesitamos saber es lo que se conoce como configuración. ¿Qué nombre tiene la configuración de estas sustancias? Que son en el nombre exactamente igual, en su fórmula general exactamente igual, pero que evidentemente ya nos dimos cuenta que tienen alguna propiedad diferente. Muy bien, perfecto. Entonces, aprender a descifrar o a indicar la configuración es poder dar la disposición de los átomos de una molécula en el espacio. Eso por supuesto que no puede decir, mira, el átomo primero va a la derecha, el segundo a la izquierda, el tercero abajo. Imposible, porque cada uno de nosotros dibujaría esto de una manera distinta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, resulta que cuando se empezó a estudiar todo esto, no había, por supuesto, los recursos tecnológicos que hay hoy en día, y entonces se empezó a usar una configuración relativa, fíjense que dice acá abajo, usando un sistema con las letras D y L, ahora vamos a explicar. ¿Por qué decimos relativa? Bueno, ahora vamos a explicar porque está relacionado con una sustancia que se tomó, digamos, como base. Y más en la actualidad se desarrolló esta forma de nombrar la configuración que le decimos absoluta, con estas letritas R y L, es decir, que esta última, más moderna, no necesita de ninguna otra para que vos puedas definir la configuración, ¿sí? Como detalle está interesante esto que dice acá, fíjense, si son enantiómeros, sabemos que uno será más alfa y el otro menos alfa, pero el tema es cómo designamos la configuración. Y comenzamos por el más antiguo, que es el sistema que yo les decía, DL, que tomó como base al gliceraldehído. Fíjense esta molécula que yo les dibujé acá. Fíjense que tiene 3 átomos de carbono, ¿sí? El glicerol es el propanotriol, ¿sí? Pero en lugar de el último carbono tener un alcohol, tiene una función aldehído, por eso es gliceraldehído, ¿sí? Y el gliceraldehído, justamente, si ustedes se fijan, tiene este carbono del medio, que es un carbono quiral, porque tiene el hidrógeno, el aldehído, el oxidrilo y el grupo metilo con el OH, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando se vio la forma esta del gliceraldehído, se tomó esta convención. Si el grupo donde reaccionaba la molécula, que estuviera más alejado del carbono 1, estaba a la derecha, a esa sustancia se la nombraba D. ¿Ven que dice acá D gliceraldehído? Si el grupo donde reaccionaba la molécula, en este caso el oxidrilo, más alejado del carbono 1 estaba hacia la izquierda, se lo nombraba N. ¿Sí? Entonces,
Resulta que, no sé si a ustedes les llamará la atención, pero yo puse a este D, gliceraldehído, a este L, gliceraldehído, pero entre paréntesis dice más menos. ¿Por qué puse más o menos? Porque en realidad el hecho de la letra D de la derecha o L de la izquierda no tiene nada que ver con el ángulo de giro del plano de la luz polarizada, es decir, con el más alfa o menos alfa. Un compuesto puede ser D menos alfa y puede ser L más alfa, ¿sí? Entonces dice aquí debajo, los dos isómeros D y N presentan actividad óptica. No obstante, esta nomenclatura no indica si el compuesto es dextrógiro o levógiro, es decir, si desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Es necesario recalcar en esto, porque justo esta gente eligió la letra D de derecha y la L de levógiro, digamos, entonces a veces uno lo puede prestar a confusión. Una cosa es la configuración en el espacio, que es esto que estamos viendo, que cuando el grupo más alejado del carbono 1 está a la derecha es D, cuando está a la izquierda es L. Y otra cosa es el más alfa y menos alfa. Ya comentamos y ya dijimos que no hay manera ni que ustedes, ni que yo, ni que nadie pueda estimar ninguno de estos dos hacia dónde va a girar el plano de la luz polarizada. O sea, yo necesito poner a cada uno de estos dentro del polarímetro, hacer el ensayo y luego sí definiré con más precisión si es más o si es menos. ¿Sí? Bueno, un poquito acá lo que yo les comentaba recién, que lo vamos a ver un poquito más adelante en carbohidrato. Fíjense, dijimos, el grupo, la molécula se escribe de manera vertical, el grupo más oxidado va hacia arriba y luego se desarrolla la molécula, ¿sí? Todavía ustedes no saben por qué este oxidrilo que yo marqué en rojo a la derecha y en azul a la izquierda es el lugar donde reacciona la molécula, pero después, cuando veamos carbohidratos, lo vamos a explicar. Lo importante es que para los carbohidratos, que fíjense en este caso es la glucosa, que es uno de los más importantes, cuando el último oxidrilo está a la derecha, se le dice D-glucosa. Cuando el último oxidrilo está a la izquierda, se le dice L-glucosa. Fíjense que no importa hacia dónde estén ubicados los otros, ¿sí? En este caso, claramente, las dos estructuras son enantiómero, o sea, son imagen especular. A ver ahora este sistema que yo les decía de configuración absoluta, que utiliza esta denominación R y S, y que al ser absoluta no depende de ninguna sustancia ni de nada, simplemente que nosotros hagamos el análisis del carbono del carbono quirano, ¿cierto? Bien, muy sencillo. Hay unas ciertas reglas que se siguen, ¿sí? Parecidas a las que habíamos visto con el sistema EZ, ¿se acuerdan? En alquenos, para decir si eran cis o trans. Bueno, esto es muy parecido. Fíjense, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar el carbono quiral. Vamos a empezar por este ejemplo. Donde yo tengo parado el puntero, sería el carbono quiral. Yo tengo que tener 3 grupos frente a mí, ahora vamos a ver cómo se gira la molécula para eso, y las prioridades las vamos a dar igual que cuando hacíamos en alqueno por el número Z, es decir, el número atómico. Entonces, fíjense, a este carbono está unido un oxidrilo, un grupo amino y un grupo metilo. Entonces, la realidad es que a este carbono hay unido directamente un oxígeno, un nitrógeno y un carbono. El Z del oxígeno es 8, el Z del nitrógeno es 7, el Z del carbono es 6,
claramente las prioridades son primero para el oxidrilo, segundo para el grupo amino y por último el grupo metilo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando al carbono quiral, donde yo tengo el puntero, tiene unido, fíjense en este caso, 3 átomos de carbono? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, los 3 átomos de carbono que tiene unido este carbono quiral, yo se los dibujé acá en rojo, ¿no? Entonces vos decís, si los 3 son carbonos, no puedo hacer la diferencia, como hice en este caso, con oxígeno, nitrógeno y carbono, porque los 3 tienen el mismo Z, ¿verdad? Entonces, como en este primer carbono no pude establecer la diferencia, lo que voy a hacer es mirar qué tienen unidos esos carbonos rojos, que son los que están unidos directamente al carbono quiral. Entonces, en el primer caso, digo, el carbono rojo tiene unido 2 carbonos celestes y un hidrógeno. En este caso de más abajo, el carbono rojo tiene unido 2 hidrógenos y un carbono. Y en el último carbono rojo hay unido 3 hidrógenos celestes. Si yo la diferencia la voy a buscar en los átomos celestes, ¿cuál les parece a ustedes que tendrá mayor prioridad? Bueno, evidentemente va a ser este primero, porque tiene unido 2Z igual 6 y un Z igual 1. Este tiene unido un Z igual 6 y 2Z1, y este unido tiene 3Z1. Entonces, figura como primero en prioridad este radical isopropilo, segundo el radical etilo, y tercero el radical metilo. Habiendo aprendido esto de cómo generar la prioridad en los grupos, lo que vamos a aprender ahora es cómo asignar la R o la S. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo asignar la configuración? Entonces yo acá les dejé escrita una especie de receta que vamos a ir viendo acá abajo junto conmigo. Fíjense, dice, primero escribir la molécula con estructuras de Fischer, como yo les contaba hoy, así de manera vertical, teniendo en cuenta que lo que está vertical está hacia adentro de la pantalla y lo que está horizontal está hacia adelante, hacia mí. Muy bien, segundo, representar con el sistema de bolas y varillas. Entonces, fíjense, lo que yo hice es este carbono quiral que está en el medio, lo puse acá en esta bolita. Digo, hacia adelante estaba el hidrógeno y el cloro, que son los que están horizontales. Arriba quedó el grupo metilo que está arriba, y hacia atrás me quedó el grupo etilo que está aquí debajo. ¿Se alcanza a ver que esta es la posición tetraédrica de este átomo de carbono donde yo tengo el puntero? Sí. Bien, entonces, una vez que yo tengo escrito como si fuera un tetraedro el carbono quiral, dice, colocar el grupo de menor prioridad hacia atrás, de manera que queden frente a nosotros 3 grupos unidos al carbono. Entonces yo miro cloro, hidrógeno, metilo, etilo, claramente el hidrógeno, Z igual 1, es el que tiene menor prioridad. Entonces, a ver si nos podemos imaginar esto. Yo giro esta esferita, esta bolita, y cuando la giro así hacia la derecha, como si fuera sobre la mesa, fíjense, el cloro que estaba acá a la derecha se me viene acá a la izquierda, el etilo que estaba atrás aparece acá adelante y el metilo no se mueve, porque está arriba, ¿verdad? Entonces así logré tener 3 grupos frente a mí, sabiendo que el que tiene menor prioridad siempre va a estar atrás. Y como ya sé que es el de menor prioridad, no me interesa considerarlo. Muy bien, entonces dijimos asignar las prioridades a estos grupos. Entonces yo digo, bueno, Z del cloro
17, Z del carbono 6, Z del carbono 6, pero acá tengo 2 carbonos y acá tengo uno solo. Entonces, el primero de prioridad de Z es el cloro, segundo el etilo, tercero el metilo. Fíjense, si cuando yo recorro la prioridad de los grupos 1, 2 y 3, voy hacia la izquierda, el compuesto tiene la configuración S, ¿sí? Entonces dice, si el recorrido de avance numérico se hace hacia la derecha, se le asigna R. Caso contrario, es decir, hacia la izquierda, es S. Entonces, como yo analicé que este compuesto que estaba analizando acá tiene la configuración S, yo lo voy a llamar S2-clorobutano. ¿Y qué hice acá a la derecha? Bueno, si ustedes miran esta estructura y esta, se darán cuenta que esta de la derecha es la imagen especular de esta que está aquí. De manera que si esta es S, la imagen especular será R. ¿Sí? No hicimos el análisis acá, pero casi que no hay necesidad. Si yo analizo una, la imagen especular es la otra. ¿Sí? Y vuelvo otra vez a indicar acá, fíjense, casi redundante, que la asignación de R o S no tiene ninguna relación con más alfa y menos alfa. Lo mismo que habíamos dicho en el caso de D y L. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos 2 carbonos quirales? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos 4, 2 al cuadrado, 4 estereoisómeros? Bien. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el mismo método recién, lo único que lo vamos a hacer con un carbono por vez. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, yo le puse acá carbono 1, este que está acá arriba. Y luego vamos a hacer el mismo análisis para el carbono 2. Para simplificar, fíjense qué cosas le puse al carbono 1. Bueno, le puse el hidrógeno a la izquierda, que es este, el metilo arriba, que es este, el oxidrilo a la derecha, y todo esto que ustedes ven acá lo puse como grupo, en verde, para hacer más sencillo el análisis. Esto también lo pueden hacer ustedes. No es necesario que detallen cada uno de estos átomos que están acá. Muy bien, hacemos lo que decía. De esta estructura de Fischer, sabiendo que lo horizontal va para adelante, lo vertical va hacia atrás, pasamos a bolas y varillas. Hidrógeno, oxidrilo, el grupo atrás. Ya sabemos que el hidrógeno, por tener Z1, es el de menor prioridad, entonces giro para atrás y eso hace que el oxidrilo ahora venga hacia la izquierda y le dé lugar al grupo verde que de atrás pasó acá a la derecha. El metilo siempre sigue arriba. Y entonces establecemos las prioridades. Tanto el metilo como el grupo verde son carbonos los que están unidos al carbono quiral. Y acá tengo un oxidrilo con un oxígeno. Entonces, claramente, el oxidrilo tiene mayor prioridad. Luego la tiene el grupo y por último el metilo. ¿Por qué el grupo? Bueno, porque este carbono del metilo tiene unidos 3 hidrógenos de Z1 y este carbono del grupo verde tiene unido carbono, oxígeno, es decir, claramente tiene mayor prioridad. Cuando yo recorro primero, segundo y tercero, me muevo hacia la izquierda, S. Una vez que hicimos esto, hacemos lo mismo, pero con el carbono 2. Entonces, hidrógeno a la izquierda, oxidrilo a la derecha, CH2 y oxidrilo debajo, y ahora el grupo rosa arriba. Volvemos al sistema de bolas y varillas, lo que está horizontal viene acá al frente, lo que estaba debajo se va para atrás, el grupo está arriba, no se mueve, giramos para que el OH venga a la izquierda y le da lugar al grupo metilo con el OH que estaba detrás,
Entonces, otra vez, primer prioridad para el oxidrilo, segunda para el grupo, tercera para SH2OH, y cuando recorro 1, 2 y 3, giro hacia la derecha, por lo tanto es R. Vamos a hablar un poquito de esto de los isómeros, de lo que significa tener una mezcla racémica. Uno tiene una mezcla racémica cuando tiene una mezcla equimolar de ambos enantiómeros, ¿sí? Por ejemplo, miren, yo acá les puse, que hoy les comentaba, el 2-butanol, fíjense el detalle, ¿no? Esta configuración es S y la rotación del plano de la luz polarizada es hacia la derecha, o sea, más 13,5 grados. Por supuesto, su imagen especular es R y la rotación es de menos 13,5 grados. Cuando yo tengo una mezcla 50 y 50 de cada uno, se dice que tengo una mezcla racémica. Esta mezcla, justamente al ser una mezcla equimolar, o sea, 50% y 50%, no tiene actividad óptica. Pasa como en el compuesto meso. ¿Se acuerdan que decíamos que la parte superior de la molécula anulaba la actividad óptica de la parte inferior? ¿Sí? Y además hay un detalle, que la mezcla racémica tiene propiedades físicas diferentes que cada uno de ellos por separado, ¿sí? Entonces, muchas veces es necesario separar los enantiómeros. Eso técnicamente se dice resolver. O sea, cuando a uno le piden resolver una mezcla racémica, nos están pidiendo separar, ¿sí? Físicamente, o sea, uno y el otro de los enantiómeros. La verdad que para eso hay un problema, porque no podemos usar métodos físicos, porque si ustedes recuerdan, cuando comenzamos y hablamos de los enantiómeros, dijimos que tenían iguales propiedades físicas, iguales propiedades químicas, que la única diferencia entre ellos dos era el ángulo, digamos, hacia dónde rotaban el plano de la luz, porque el ángulo inclusive es el mismo. Entonces no nos sirve ningún método físico de esos que nosotros habitualmente conocemos, o sea, no podemos destilar, no podemos cristalizar, ningún método físico nos sirve porque tienen exactamente los dos las mismas propiedades. Lo que sí podemos hacer es hacer reaccionar esa mezcla con otra sustancia quiral, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo se hace. Miren. Primero yo planteé un esquema y después vamos a ver el ejemplo. Imagínense que tenemos la mezcla del enantiómero R y del S, mezclado, con las mismas propiedades, todo. Lo hago reaccionar a esa mezcla con un compuesto quiral de configuración R. ¿Y qué obtengo de esa reacción química? Bueno, dos diasterómeros, el RR y el RS. Como estos dos son diasterómeros, diasteroisómeros, estos sí tienen diferentes propiedades físicas, diferentes puntos de ebullición, o sea, a estos sí los puedo destilar y separar, ¿sí? O bien los puedo hacer reaccionar con alguna sustancia que me libere el R por un lado, me libere el S por el otro y recupero, digamos, el sustrato reaccionante, sería, ¿no es cierto?, que puedo volver a utilizarlo acá. Mezcla racémica de 1-fenil, 1-etanol. Este es el S y este es el R. Fíjense, 50% y 50%. ¿Cómo me doy cuenta yo, mirando este esquema, aparte de que acá tiene que ir OH, ¿no? Fíjense, esta cuña oscura significa que este OH está hacia mí, está hacia adelante de la pantalla. Y la cuña esta en puntitos quiere decir que está hacia adentro de la pantalla, está hacia atrás. Muy bien, tengo un alcohol. Uno R, el otro S. ¿Con qué lo voy a hacer reaccionar? Con un ácido. Pero no cualquier ácido, con un ácido R. Cuando reacciona un alcohol con un ácido, ¿qué se obtiene? Reacciona un alcohol con un ácido, se obtiene un éster. Entonces, vos fijate, mira, el éster
Este que se obtuvo acá es el RR, ¿ves? Y el éster de aquí abajo es el SR. Estos dos diasterómeros, aunque estén mezclados y se obtengan a la vez, sí se pueden separar. Se pueden separar por destilación, se pueden separar por cristalización, ¿sí? Al ser diasterómeros no tienen las mismas propiedades físicas, entonces se pueden separar. ¿Sí? Bien.